Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 2 de Love in the Air 3 de 4 basados en el libro. Maldita sea, ¿qué está haciendo aquí? Dicen que el karma está montado en un cohete, pero Warren estaba seguro de que no había pecado en ninguna parte. ¿Por qué el maldito karma está sentado frente a la sala de conferencias? Al principio, se sorprendió porque el profesor había dejado salir a la clase, pero sus compañeros todavía estaban parados frente al salón. Por curiosidad, se puso de puntillas para ver por qué el tráfico estaba tan atascado. Y ahora estaba claro. Apenas se puso de puntillas, se encontró con unos ojos penetrantes que se asomaban por la parte posterior de la cabeza de una amiga. Rain se apresuró a bajar la cabeza y ahora no es diferente de una tortuga que esconde su cabeza en el caparazón. Pipayu, ¿cómo llegó aquí? No es extraño que aparezca, es un exalumno, pero ¿qué hace en el salón de clases? Lo lógico sería que fuera al club de SMO o a la sala de profesores. No sé por qué huyo, solo sé que me pongo de cuclillas. Payu, hasta que te encontré, no hace falta decir que se le puso la piel de gallina. Rain se estremeció tan pronto como una mano grande se colocó en su hombro, seguido de un sonido profundo que se eleva por encima de su cabeza hasta que miró hacia arriba, y le devolvió una sonrisa como diciendo, capturado. Payu, profesor, tengo un asunto que tratar con este non. Rain casi se retorció como una lombriz de tierra escaldada con agua caliente a causa de Payu, que se dio vuelta para hablar con el profesor de la asignatura, hasta que se dio cuenta de que no era solo la vista del profesor la que estaba puesta sobre él, sino también la de muchos de sus compañeros que miraban con curiosidad. No está lo suficientemente loco como para ser un payaso para todo el grupo. Profesor, entonces te dejo libre, no olvides pasar otra vez. Payu, sí, profesor, adiós. Rain esperó hasta que el profesor haya caminado una gran distancia y luego sus piernas se prepararon para correr, pero dos manos grandes lo agarraron rápidamente de ambos hombros. Rain, suéltame. Sky, hola Pipayu. El Ren aún no había terminado de gritar cuando su mejor amigo se adelantó, levantó la mano para presentar sus respetos al mayor y habló a la persona de ojos agudos para que se volviera a mirar. Payu, hey no Sky, ¿ya estás acostumbrado a trabajar en el club? Sky, lo suficiente. Sky presionó su mirada para ver las manos que sostenían el hombro de Rain y también miró a su amigo que pedía por ayuda, pero se mantuvo callado durante 5 minutos. Payu, hoy salí a trabajar afuera, así que pasé a hacer algunos negocios. Sky, ¿negocios relacionados con mi amigo? Payu, ¿Rain es tu amigo? Entonces te pido que me lo prestes. Rain, oye, no iré. Mientras Payu seguía sonriendo, la persona que estaba a punto de ser alcanzaba los brazos de Sky, pidiendo ayuda para sobrevivir, pero el grandulón de la parte de atrás tampoco lo soltó y tenía el rostro inclinado para hablar con una linda sonrisa. Playo, ¿por qué no? Esta mañana llamé y le dije a Rain que vendría. Rain, no me lo dijo esta mañana. Rain abrió la boca de par en par, sorprendido. No pensó que llamara para eso. Payo, vine a cobrar la tarifa de reparación. Ple, ¿cuál tarifa de reparación? Warren no se dio cuenta que Ple estaba de pie detrás de Sky y solo se dio cuenta cuando la joven preguntó con curiosidad. Los observó alternando la mirada entre ella con Payo de un lado a otro. Pensando Ple, dijo que no le gustaba pero se ven muy cercanos. Playo, el auto de Rain fue reparado en mi taller, así que hoy pasé a cobrar los gastos acordados. Rain, aún no he aceptado. Playo, en realidad, Rain ya pagó una parte cuando me dejó conseguir. Ese fue el momento en que Rain se abalanzara sobre, cubriendo la boca del señor con fuerza. Su cerebro estaba trabajando más rápido que nunca, dándose vuelta para mirar a su mejor amigo y a la chica que le gustaba con miedo, sin estar seguro si escucharon las palabras de Payu. ¿Qué consiguió este bastardo? El pequeño rey mantenía las manos presionadas. No podía dejar que esas horribles palabras salieran de esa boca. Rain, Pi, ven aquí, acompáñame. Rain pensó en lidiar él mismo con este problema. No esperaba la ayuda de Sky. Si esperaba, perdería a Play para siempre, por lo que usó toda su fuerza para tirar y arrastrar a la persona odiada lo más lejos posible de aquí. Si lo pudiera llevar al fin del mundo, sería mejor. Mientras que Sky y Play solo se giraron para mirarse el uno al otro. Ple, ¿Rain es cercano a Pipayu? Sky, no estoy seguro tampoco.